¿Cómo le va? Esto es el análisis aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, cerrando una semana intensa en lo que tiene que ver con la cantidad de comisiones que han trabajado a lo largo de toda la semana, principalmente martes, miércoles, jueves, varios temas, además de tener una sesión especial, lo que fue la movilidad jubilatoria, la sanción de la Cámara de Diputados y ahora esta sanción que fue girada a la Cámara de Senadores de la Nación. Seguir muy de cerca por parte de este cuerpo legislativo qué es lo que pasa enfrente, qué es lo que pasa en el Senado Nacional con el proyecto de ley bases y el proyecto de medidas fiscales, dos temas que la próxima semana, el miércoles a las 10 de la mañana, ya tiene agendada la Cámara de Senadores para discutir en el recinto, darle la sanción respecto a lo que discutió en su momento la Cámara de Diputados. Todo está indicando que esa sanción del Senado va a ser modificada y por lo tanto va a tener que regresar aquí a la Cámara Baja, y es por eso que están muy atentos los diputados nacionales respecto a lo que hacen los senadores, qué es lo que van a modificar, porque a partir de lo que modifiquen se verá aquí qué es lo que hace la Cámara. La Cámara tiene dos opciones: o acepta las modificaciones del Senado o insiste con su sanción original respecto a lo que fue la discusión ya durante 4 o 5 meses de la ley bases y la ley de medidas fiscales en esta Cámara de Diputados de la Nación. Señor Claudio Mardones, ¿cómo le va? Buenas tardes. Señor Fernando Fraquelli, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muy feliz día. Bueno, feliz día de periodista. Totalmente. Muy feliz día para usted, señor Fraquelli. Y también para Gonzalo Salaverrieta. Gonzalo, buenas tardes, feliz día. Buenas tardes, Fer. Feliz día para vos y para todos los compañeros nuevamente, como habíamos dicho hace un ratito, en este día tan especial. Y bueno, qué mejor que celebrarlo para nosotros que tenemos, gracias a Dios y gracias, bueno, obviamente al esfuerzo, el sacrificio y demás, de poder estar ejerciendo, de poder estar trabajando de esta hermosa profesión que es la del periodismo. Y bueno, también pedir o desear el buen augurio para aquellos profesionales que no están pudiendo trabajar en este momento como periodistas y que ojalá en el corto tiempo lo puedan hacer. Bueno, muy bien, gracias Gonzalo. Vamos a ir desarrollando, como hacemos habitualmente, la tarea de lo que fue dejando a lo largo de esta semana la Cámara de Diputados y las expectativas que empiezan a generarse con lo que va a ser la próxima semana, que también tiene agenda, no es que solamente está el Senado, sino también tiene agenda la Cámara Baja con diferentes proyectos a analizar y hay algunos temas en particular que vamos a ir hablando a lo largo de este programa, del análisis a lo largo de toda esta hora. Uno de los temas que sin lugar a dudas tuvo que ver con mayor repercusión desde el punto de vista político y mayor repercusión desde el punto de vista periodístico fue la sanción de la Cámara Baja a la movilidad jubilatoria, tema que repetimos, ahora está en la Cámara de Senadores de la Nación. Son los senadores los que van a tener que resolver si acompañan la sanción de la Cámara de Diputados y después vendrá lo que habló el presidente estas últimas horas y estos últimos días, el veto presidencial a todo proyecto que ponga en riesgo el déficit cero en la República Argentina. La diputada Natalia Sarapura de la Unión Cívica Radical de Jujuy habló con DTV respecto a la movilidad jubilatoria de esta manera. La verdad es que nosotros desde el radicalismo, desde la primera propuesta de la ley bases, que la actualización de los jubilados se dé en un marco, que no se dé enmarcado en valores ajustados a la inflación y que lo primero que se garantice sea el equilibrio fiscal y después el aumento, nosotros vinimos planteando y así lo logramos en el marco del debate de la ley bases, que el equilibrio fiscal no se debe dar con el esfuerzo de los jubilados y las jubiladas. Después promovimos, digamos, la posibilidad de generar dentro de la Comisión de Previsión, que preside una diputada radical, la diputada Gabriela, dimos un proceso participativo donde recibimos decenas de representantes, especialistas y trabajamos en la construcción de acuerdos para tener dictámenes que nos den la posibilidad de llevarlo al recinto. Yo lo
viví como parte de un proceso de construcción de una priorización política, de los que tenemos responsabilidad y representación, de dar un mensaje claro respecto de el cuidado especial de los adultos mayores, de dimensionar que estamos en un proceso que, si bien es cierto los índices de inflación están bajando, sin duda los aumentos se dieron, digamos, sin reconocer unos meses que era necesario hacer ese reconocimiento, y además un mensaje claro de que estamos priorizando la situación particular de los jubilados. Hubo un grado de tensión, digamos, como vos decías, fueron muchas horas de debate donde cada uno expresamos nuestra vocación. Se generó, digamos, si se quiere, esta construcción de voluntad política entre algunos que representamos el interior profundo y fundamentalmente desde el radicalismo, que siempre hemos expresado la vocación del cuidado especial de los jubilados y las jubiladas. Bueno, ahí estaba la diputada Natalia Sarapura del radicalismo de la provincia de Jujuy, dialogando con Amanda respecto al tema de la movilidad jubilatoria, que repetimos, proyecto que aprobó con una amplia mayoría la Cámara de Diputados, debate que está ahora a resolución del Senado Nacional. Hablamos del Día del Periodista, hablamos de este día que se celebra en toda la República Argentina, que los periodistas que habitualmente, obviamente que estamos en este Congreso Nacional, es el momento también de tener un nuevo contacto con la máxima autoridad de la Cámara de Diputados. Martín Menem agasajó a los periodistas en el bajo recinto hace un rato nada más, hace un par de horas. Agasajó a los periodistas. Ahí estamos viendo imágenes de un salón muy interesante, muy acogedor, es ese bajo recinto, que es un lugar donde los legisladores nacionales comparten muchos momentos en los días de sesión habitualmente. Y ahí está el presidente de la Cámara de Diputados con los representantes de los diferentes medios, una gran cantidad de periodistas, algunos periodistas que también cubren otras áreas, que son que están en gobierno, que están en economía, se han sumado también a los saludos. Martín Menem no solo que agradeció el trabajo, sino también dijo que, por lo menos, esto lo dijo Martín Menem, que hacemos una gran tarea informando. Así que son importantes las palabras del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, que por supuesto brindó también unas palabras y habló de distintos temas. Dentro de lo que habló tiene que ver con resaltar la tarea legislativa, el importante trabajo en comisiones que se viene realizando y por supuesto también temas que tienen que ver con actualidad. El proyecto de ley de bases, las expectativas que hay en torno a lo que va a ser la sanción por parte de la Cámara de Senadores, y espera que las modificaciones que el Senado le introduzca sean modificaciones que, en definitiva, sean superadoras para la ley que sancionó la Cámara de Diputados y que sumen. Es un poco la reflexión del presidente de la Cámara. Pero vamos a escuchar al presidente Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, en el agasajo a los periodistas. Buenos días. Bueno, hoy 7 de junio quería desearles un muy feliz día a todos los periodistas, especialmente a los periodistas que trabajan acá dentro de la Cámara de Diputados, que hacen un gran trabajo en tal vez poder explicarle a la población, a través de los medios de difusión y de nuestro medio acá de la Cámara, cómo es el procedimiento parlamentario, cuáles son las vicisitudes que tiene, los procesos que no son fáciles, y explicar tal vez la parte reglamentaria que para la gente por ahí que no conoce el funcionamiento es bastante complicado, con lo cual hacen una gran tarea informando de qué se trata todo el manejo que hacemos acá, que estamos trabajando en las leyes que nos dicen cómo nos tenemos que manejar entre todos los ciudadanos. Así que es muy importante lo que hacen. Les quería desear un muy feliz día a todos ustedes. Y bueno, el próximo año espero que hayamos consolidado este gran cambio que estamos haciendo en la Argentina. Bueno, ahí estaban las palabras del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en el agasajo a los periodistas en este día, en este 7 de junio, y la actividad, ya adelantando una intensa actividad
como hemos tenido en los últimos meses en esta Cámara de Diputados, se anticipan que van a continuar los trabajos intensos porque hay muchos debates que se van generando en las diferentes comisiones. Si hablamos de comisiones, hablamos de alguna comisión en particular que también tuvo reuniones en esta semana, que es la Comisión de Legislación Penal, la Comisión de Justicia, de plenarios de comisiones para discutir temas que tienen que ver, como por ejemplo, la desregulación en lo referido a políticas sobre seguridad principalmente, Claudio. Así es, Fernando, y nos encontramos con esta particularidad. Algo hemos venido repasando un poco esta semana, pero hoy vamos a profundizar con un tema que Gonzalo Solabarrieta nos ha contado en distintas oportunidades y que tiene que ver con este proyecto impulsado no solamente por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sino que tiene la firma, el gancho del presidente Javier Milei, y que lo que busca son dos aspectos. Por una parte, ampliar y también renovar el registro de armas de fuego y para el desarme, y precisamente para poder recibir armas de fuego y garantizar que la población se desarme. Acá hay un tema, y es precisamente que no solamente lo que se busca es que además se renueve el funcionamiento del Registro Nacional de Armas de Fuego y precisamente el área que está encargada de recibir y pagar a cambio de que la persona entregue el arma, sino que se abre otro esquema, un esquema de amnistía que permite otras características. Ayer nosotros habíamos hablado un poco, Fernando, respecto a un pronunciamiento. No pudimos abordarlo en profundidad, hoy lo haremos, y que tiene que ver con un pronunciamiento que ha hecho llegar la Red Argentina por el Desarme, que es una organización que existe hace 20 años y que ha sido precisamente una de las organizaciones que reúne a distintas ONGs en todo el país, que han venido llevando en estas 2 décadas el objetivo estratégico de profundizar políticas de desarme, o sea, lograr que la población se desarme. ¿Cómo? A través del Estado y a través de los mecanismos que permitan que la población pueda encontrar un ente que finalmente le puedan entregar el arma que tienen, que la pueden tener en la casa, que no la tienen registrada y que permite recibir un dinero equivalente a una cantidad determinada de salarios mínimos vitales y móviles para entregar municiones, entregar armas, pero en este caso nos encontramos con otras particularidades, especialmente que surgen de la letra del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. Bueno, permite la regularización para quienes tienen armas en forma ilegal y lo hace por 360 días, por un año, prorrogable a otro año más, ¿sí? Y acá hay un tema, mientras dure el trámite, esas personas van a poder conservar el arma, no se deshacen del arma. Y ahí es donde está uno de los puntos principales de este pronunciamiento. Obviamente, están totalmente de acuerdo con la renovación por 4 años del programa de entrega voluntaria de armas de fuego, ¿no? Claro. Que este es un tema que, lo hemos contado, solamente ha tenido duraciones de 1 año con algunas prórrogas erráticas, porque en algunos momentos el Poder Ejecutivo no lo ha renovado y necesita una ley del Congreso. En este caso, la gestión de Javier Milei redobla la apuesta en ese sentido. Busca que el programa de entrega voluntaria de armas de fuego dure 4 años, no 1 año. Y en ese sentido, la Red Argentina por el Desarme está totalmente de acuerdo, considera de que es un acierto. Los cuestionamientos vienen por otro lado, vienen por lo que consideran que es un tema en torno a qué es lo que pasa con quien se inscribe pero que mantiene el arma. Bueno, acá es donde viene este pronunciamiento de la Red Argentina del Desarme. Vamos a repasar algunas de las observaciones, porque realmente nos permiten pensar en profundidad un tema que está directamente vinculado con la utilización de las armas de fuego, pero también con la inseguridad y con otro de los contornos de este proyecto tan ambicioso que tiene, insisto, la firma del presidente Javier Milei. Uno de los puntos, bueno, lo que plantean es primero que de este modo y con esta formulación no queda claro cuál va a ser el nivel de control del Estado, es decir, de que abre una puerta para que haya una vista ineficiente a la hora de controlar el manejo de las armas de fuego. Y ahí plantean otro tema, y es que provoca que haya una enorme cantidad de armas de fuego y usuarios en situación ilegal, especialmente por estos 360 días que demora el proceso de regularización, prorrogable por otro año, en donde quien inicie ese trámite puede tener el arma de fuego en la mano. Ahí es donde dicen, bueno, esta regularización, así como está, profundiza el problema, no lo soluciona.
Ahí dicen que precisamente este punto, especialmente el recurso de la entrega y el manejo y mantener el arma como proceso de regularización, debería ser el último recurso. Y que además la opción de la tenencia legal del arma o la entrega voluntaria, entre la tenencia legal y la entrega voluntaria del arma, dicen que estos dos puntos son un planteo falaz a la hora de poder garantizar el objetivo, que es primero regularizar la cantidad de armas que están en circulación y que no han sido debidamente registradas, y por otra parte abrir la puerta para la devolución. Repasamos brevemente algunos de los puntos de esta advertencia. En primer lugar, la Red Argentina por el Desarme recuerda: ojo con las armas legales, porque las armas legales también matan. Y no solamente se usan en contextos de seguridad. Recuerdan que 3 de cada 4 homicidios dolosos producidos en Argentina, al menos por datos del 2021, se registraron sin ocurrencia de otros delitos. Alrededor del 50% de los homicidios dolosos con armas de fuego son cometidos en conflictos interpersonales. Es decir, de que no estamos hablando en este caso de un hecho vinculado a un asalto o la comisión de otro delito. No, una riña, una pelea, y ahí es donde aparece la utilización o del arma no registrada o del arma registrada. Ahí es donde está la preocupación. Peleas entre vecinos, familiares o femicidios son principalmente los hechos que hegemonizan la utilización de estas armas legales y que muchas veces son el móvil del crimen. Menos de 1 de cada 10 de esas muertes son en contextos de defensa personal. Los otros casos han sucedido directamente porque la persona decidió utilizar el arma para atacar a la otra. Más de la mitad de las muertes con armas de fuego no son por agresión. Y además, ¿por qué son? Por suicidios, accidentes u otros tipos de intención. Los países que facilitan el acceso legal a armas de fuego tienen mayores niveles de violencia y delito. Caso paradigmático del debate mundial de la utilización de armas: Estados Unidos. En Estados Unidos la tasa de homicidios por arma de fuego es 18 veces mayor a la de otros países desarrollados. 18 veces mayor. Y acá viene el tema, la puntualización, el mensaje que han buscado hacerles llegar a todos los diputados que integran las comisiones involucradas a través de este pronunciamiento que ya fue entregado a partir del martes y que está en todos los despachos de los diputados. Con respecto a la regularización que plantea el proyecto del Poder Ejecutivo, plantean en primer lugar lo que decíamos, equipara la regularización con la entrega del arma. Consideran de que eso es un error que debería ser considerado a la hora de llegar al punto de dictaminar. También sostienen que debería establecer que quienes soliciten la regularización sean obligatoriamente informados sobre el desarme, es decir, sobre la posibilidad de desarmarse. ¿Para qué? Para evitar el limbo, para evitar de que se queden con el arma. ¿Por qué insisten con esto? En primer lugar, porque también se enfocan en el organismo involucrado, en la Agencia Nacional de Materiales Controlados, que depende del Ministerio de Justicia. Es el organismo encargado de llevar adelante el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, pero lo que advierten quienes conocen el funcionamiento de esta área, en primer lugar, que puede llevar al colapso del sistema y a una legalización masiva de hecho. ¿Por qué? Por la cantidad de solicitudes que se pueden presentar en el caso de que este proyecto sea transformado en ley, y eso impediría que la ANMAT pueda revisar toda la cantidad de solicitudes. Y ahí hay otro tema. La falta de límites y restricciones hace que millones de armas puedan ser objeto de regularización. Es decir, de que faltan criterios claramente sobre los cuales el Estado podría recibir esa arma o regularizarla. Otro tema. La ley consideran que así como está planteada, habilitaría a empresas de seguridad o armerías también intervenir en este circuito. Tampoco se solicita información sobre el origen del arma, ni siquiera planteando la amnistía para quien hace esa declaración. Y es decir, que además, en ese sentido, el Estado pierde la posibilidad de acceder a información criminal sobre el mercado ilegal de las armas de fuego, ¿no? Un tema que, bueno, que ha hegemonizado la agenda pública solamente cuando nos encontramos con un crimen producto de la utilización de alguna de estas armas. Un tema muy importante, el solicitante puede transferir el arma a un usuario autorizado, es decir que quizás no llega al Estado, puede designar a otra persona que se quede con el arma, y eso también evita la destrucción del arma, que por supuesto es uno de los objetivos del programa. Otro tema, consideran de que los 360 días más otros 360 días, 2 años,
es innecesariamente extenso, debería ser más corto. Y también sostiene que estos 2 años para solicitar la regularización facilita otro tema que seguramente va a ser materia de obsesión de algún juez federal, porque facilita la generación de un mercado ilegal más grande del que ya funciona. Otro tema, y con esto terminamos, permite que los fabricantes o comerciantes vendan armas de fuego en forma irregular, a sabiendas de que el comprador tiene la posibilidad de legalizarla a través de esta regularización. Y los otros cuestionamientos. No se establecen medidas para prevenir las violencias de género con armas de fuego, que forman parte de este limbo también respecto a la falta de precisión. Y otro tema, pese a que 1 de 4 femicidios son cometidos con armas de fuego, no aparece una precisión al respecto. Gracias, Claudio, porque es muy interesante esto que estaba señalando. Hicimos silencio porque con Gonza, porque es interesante para no quedarnos con el título únicamente. Porque a veces hablamos del programa de desarme o hablamos del programa de regularización de armas, pero me parece que fuiste dando detalles que son habituales. Son habituales, exactamente. ¿No? Sí. Y que a veces uno lo pasa por alto. ¿Sabés, Fer, que hablando con el compañero Claudio, había un dato que también era muy llamativo y que lo hablábamos? No sé si lo dijiste, porque fueron una serie de datos, uno más interesante que el otro en cuanto a la estadística, pero hablábamos de que en la mayoría de los casos, y en realidad vamos a poner el foco, son muy pocos los casos en los cuales el arma se utiliza para la defensa personal. Exactamente. Creo que vos habías mencionado que era 1 de cada 10, sí, si mal señor. no recuerdo el dato, y eso me quedó resonando. Y dije, claro, porque si el objetivo se supone que es que uno tenga libremente la aportación del arma, es justamente porque en un caso de defensa tiene la posibilidad de utilizarlo. Pero la estadística es muy baja. ¿No? Claro. Por lo menos de aquellos casos en los que tienen... Totalmente, claro. Porque acá está el tema vinculado precisamente con que no hay cifras precisas respecto a qué podría pasar con esas armas que entrarían en un proceso con estas características. Y ahí es donde está el gran interrogante. Obviamente, no está resuelto, forma parte de este proceso de debate en comisiones, pero la Red Argentina por el Desarme hace estos aportes con la expectativa de que sean tenidos en cuenta. Bueno, y estos aportes que Claudio nos estuvo contando está en cada una de las computadoras y en cada uno de los celulares de los diputados nacionales. La red ya se lo ha enviado a cada uno de los diputados y los diputados lo tienen en la mesa de trabajo para la toma de decisiones, para firmar un dictamen o para votar para un lado o para el otro dentro del recinto de la Cámara de Diputados. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de estos temas. La agenda que viene en esta Cámara de Diputados de la Nación. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV y regresamos enseguida. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos, noticias sin límites, de lunes a viernes, 10:45 horas. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas.
En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por DTV, El Análisis por Diputados Televisión, cerrando esta semana, haciendo balances y también hablando un poco de las expectativas para la actividad de la próxima. Nos vamos a ir directamente a la provincia de Salta. Diputado Julio Moreno Ovalle, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto, por supuesto, un gusto comunicarme con todos ustedes y, por supuesto, aprovechando la oportunidad para felicitarlos por el Día del Periodista. Así que la verdad que es un placer poder comunicarme con usted. Bueno, gracias, Julio, lo mismo. Julio, si hacemos un balance de esta semana y hablando también de expectativas de la próxima, hay importantes temas para analizar. La movilidad jubilatoria por un lado y la ley de bases que el Senado tiene que definir. Sí, la verdad que ha sido una semana bastante movida y obviamente esperamos la semana que viene ya concretamente para empezar a ver en Senado obviamente qué va a pasar con la ley bases y por supuesto el tema fiscal. Así que la verdad que estamos expectantes, estamos esperando y el tratamiento de la movilidad jubilatoria ha sido bastante intenso, bastante duro y bueno, ahora estará en Senado y Senado tendrá que definir qué es lo que va a hacer, pero sí, bastante movida la semana esta que se está yendo y por supuesto la semana que viene. Y una semana en la cual hubo expresiones muy fuertes del presidente respecto a qué decisión va a adoptar en caso que la movilidad jubilatoria tenga el mismo tránsito que tuvo aquí en la Cámara de Diputados, es decir, aprobada por parte de los senadores y convirtiendo en ley el proyecto de movilidad jubilatoria que sanciona el Congreso Nacional y anticipó el veto. Bueno, sí, yo en mi alocución, que fui el que presenté, obviamente, la defensa del DNU 274 de mi bloque, en principio he dicho y hice toda una historia de todos de dónde se surge la cantidad de bienes, de financiera, de cómo se financia la ANSES. Por un lado, con el aporte de los trabajadores, aporte de los empleadores y aporte de una cantidad importantísima de impuestos. El IVA, hay muchísimos impuestos que aportan una cantidad importante. Así todo, lamentablemente, estas cajas del ANSES están totalmente desfinanciadas. Obviamente las causas son muchas, entre otras te podría explicar de que es justamente la gran cantidad de trabajadores que no aportan, la baja cuota del monotributo, realmente la cantidad de personas que se han jubilado, casi 4 millones de personas sobre 6.700.000 millones de jubilados que se jubilaron con moratorias. Bueno, eso ha contribuido a que realmente se desfinancie obviamente la ANSES. Así que te diría que en principio nosotros estamos totalmente convencidos de que ese aumento que han propuesto obviamente los bloques que han ganado, nos parece que es bastante difícil en un esquema en donde tenemos que defender, por supuesto, fundamentalmente el equilibrio fiscal y por supuesto que no haya inflación. Así que por de pronto la postura nuestra, que comparto obviamente la postura con el presidente, es el aumento que se ha podido dar a través del DNU 274, creo que es importante. Pero acá, estimado, quiero explicarles de que el DNU contempla también una actualización aparte, que es una actualización que se hacía o se hace por 2 meses de actualización de la inflación. O sea que si en el mes de marzo, por darte un ejemplo, estábamos en un 8,5, en el mes de mayo se pagaba ese aumento de 8,8%, pero como una inflación de un 5%, ahí ya tendríamos 3 puntos más para irle subiendo con respecto a la inflación. Así que te diría que por de pronto la postura del señor presidente de vetar, creo que en este momento es oportuna cuando tengamos que aprobar o cuando se apruebe la ley de bases, la ley de estímulos fiscales y empiece todo un proceso de reactivación y de
de crecimiento, sí eventualmente se puede llegar a mejorar las condiciones de los jubilados, que lamentablemente en los últimos 20 y más años han sido los castigados por en estos gobiernos, cuando en definitiva somos conscientes de que la jubilación es un beneficio al trabajo de muchísimos y muchísimos años. Así que, por un lado, la sensibilidad que tenemos para poder planteárselos a los jubilados, y por otro lado también la realidad hoy, equilibrio fiscal y disminución de la inflación. Julio, no sé si fui claro hasta ahora, Francisco. Fue claro, Julio, y respecto a algo que usted mencionó, estar esperando la sanción de la ley bases y el proyecto de medidas fiscales, ¿con qué expectativas la Libertad Avanza espera la discusión que se va a dar en el Senado, que seguramente modifica el proyecto y va a tener que ser analizado nuevamente por ustedes? Sí, obviamente, nosotros somos la Cámara de Origen, van a empezar a venir obviamente con algunas propuestas, y acá hay que rescatar lo siguiente, un poco haciendo alusión a un artículo que me lo pasó tan gentilmente, que es el hecho de que si se aprueba una modificación o se introduce una modificación en la Cámara de Senadores, nosotros los diputados tendríamos que aprobarla o rechazarla, no más que eso, y es fundamental que también se diga en qué proporción se aprobó y si no se aprobó, digo, por mayoría simple o mayoría absoluta. Así que creo que esta discusión se va a dar a partir del miércoles, cuando sepamos cuáles son las modificaciones que va a plantear, especialmente en artículos muy fuertes como el impuesto a las ganancias. Hay artículos así, las privatizaciones, que creo que son temas que van a discutir mucho los senadores, y obviamente nosotros tendremos que ver cómo quedaron o cómo resolvieron los senadores estos artículos, y en función de eso sí replantearlo nosotros en nuestro sector. Julio, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Ha sido un placer, que sigan disfrutando un maravilloso día. Saludos a todos sus colegas y por supuesto a toda tu teleaudiencia. Gracias, gracias al diputado Julio Moreno Ovalle, diputado nacional por la Libertad Avanza por la provincia de Salta. Bueno, expectativas en todos los sectores. Como decíamos, los diputados siguiendo muy de cerca lo que va a ocurrir en el Senado Nacional, sin dudas. Los ojitos puestos en el Senado, claro, en este miércoles 12, y en dos momentos: la votación en general y el enigma de la votación en particular. Hay muchas preguntas ahí, especialmente por lo que se abre a partir de algo que ya sabemos. El dictamen, los dos dictámenes que van a llegar al recinto del Senado el próximo miércoles, tienen modificaciones al giro que salió de esta Cámara de Diputados. Es decir, que va con modificaciones. Resta saber cuál va a ser el resultado de la votación en general y de la votación en particular. Si prosperan y hay una aprobación de la Cámara Alta con modificaciones, vuelve a la Cámara de Diputados. Y ahí empieza otro poroteo, y tiene que ver, primero, un interrogante, Fernando. ¿Cuáles van a ser los votos que van a obtener en la votación, en particular cada uno de los artículos de la ley bases y del paquete fiscal? Hay una filigrana ahí que se sigue tejiendo, que ha incluido algunas visitas en esta Cámara durante esta semana del Poder Ejecutivo. Sí. Una es la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, que estuvo en el despacho del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem. Hoy, en el diálogo con los periodistas, bueno, le preguntábamos un poco, bueno, presidente, ¿cómo fue esa reunión? Teníamos que era una reunión larga. Dijo, relativizó, dijo, yo me reúno a menudo para seguir la coyuntura. Otras voces dicen, están analizando en espejo lo que puede llegar a pasar en diputados después de la votación de la ley bases y del paquete fiscal en el Senado. Y el otro que también está trabajando, y lo hemos contado, el vicejefe de gabinete, José Rolandi, que también ha mantenido reuniones con los representantes de la oposición dialoguista, también abriendo el paraguas de lo que puede pasar. Bueno, y a José Rolandi esta semana, el día de la sesión, que fue el día martes. Martes, exactamente. El martes, con un recinto, obviamente, en plena discusión, en pleno debate, con los diputados ahí discutiendo, con un pasos perdidos con mucha gente. Sí, señor. Ahí se lo vio cruzar, pasos perdidos, desde el Senado hacia diputados, a José Rolandi y a María Ibarzábal, los dos funcionarios del Poder Ejecutivo que están siguiendo línea por línea con los senadores, con los diputados, ambos proyectos, el proyecto de ley de bases y el proyecto de medidas fiscales. Obviamente,
hablando, escuchando, tratando de llegar a puntos de acuerdo entre lo que plantean los senadores, qué es lo que puede pasar en el Senado y anticipando también qué es lo que puede pasar en el Senado a los propios diputados nacionales. Bueno, hablamos de proyectos, hablamos de debates en esta Cámara de Diputados. Gonza, ¿de qué temas vamos a hablar? Voy a hablar de un proyecto que tiene que ver con la modificación del Código Penal. Básicamente y puntualmente, en realidad, hablamos del inciso 3 del artículo 163 del Código Penal, que el diputado Roberto Mirabella, representante de la provincia de Santa Fe y sobre todo de Rosario, una de las personas vinculadas justamente a esta hermosa ciudad, y representante aquí en la Cámara de Diputados del Bloque de Unión por la Patria, ha presentado un proyecto estas semanas anteriores, en estos días anteriores, sobre justamente la modificación de este inciso 3 del artículo 163, que básicamente, para que se entienda, voy a dar la referencia de cómo está redactado ahora, es muy cortito, y significa básicamente, cuando hablamos de hurto, de qué manera se dan, ¿no? Justamente, bueno, vamos a leerlo básicamente. Cuando se hiciere uso de una ganzúa, que es básicamente como si fuese un cuchillo, pero más fino, con el cual se puede abrir, por ejemplo, una llave de un auto o de una casa. Hablamos de, obviamente, por donde ingresa la llave. Llave falsa u otro instrumento semejante, o de llave verdadera que hubiere sido sustraída, hallada o retenida. Hablamos de cuando se aplica prisión de 1 a 6 años en los casos siguientes, y en uno de esos incisos está este que intenta modificar el diputado Roberto Mirabella. Ustedes me preguntarán, ¿qué es lo que quiere cambiar? Es lo que le quería preguntar. Claro. Bueno, justamente. ¿Qué pasa con ese ganchito? Porque claro, es el Día del Periodista y los periodistas somos muy curiosos. Preguntones. Justamente. Bueno, le voy a sacar la inquietud a Claudio Mardones, a Fernando Fraquelli y a todos los televidentes. Justamente Roberto Mirabella lo que quiere hacer es incorporar dentro de lo que significa el hurto, es justamente el uso de los inhibidores, algo que se ha puesto de moda, no este año, no el año pasado, sino años atrás. Hace tiempo ya. Roberto Mirabella ya había presentado esta iniciativa en el año 2022, perdió el estado parlamentario y por eso vuelve a presentar esta iniciativa, entendiendo que es una problemática a resolver. Claro, que no está legislado. No está no legislado, está contemplado en el código. Claro. Acá yo te traje algunas particularidades para que se entienda el por qué lo quiere cambiar de este inciso. Porque lo que quiere justamente es que ingrese dentro de lo que mencionábamos recién, que es la sanción de 1 a 6 años de prisión para aquellas personas que cometan este hurto a través de los inhibidores. ¿Por qué? Porque justamente allí, como vemos, es el impedimento de la llave eléctrica para los autos, tanto remotas, básicamente como ¿viste? Cuando tocas el control, o la llave de contacto, cuando le das la media vuelta y abrís la puerta. Exactamente. Yo sé que a Claudito le gustó esta explicación. La onomatopeya es muy pedagógica. Pic, pic. Ahí está. Y tiene otros sonidos, porque pero te permite pensar el momento. Exactamente. Es para llevarlo, para bajarlo a tierra. Para comprender que es un inhibidor. Muy bien. Básicamente. Vamos a la siguiente placa para seguir comprendiendo de qué hablamos sobre este proyecto. Bueno, justamente aquí lo que hablamos es por el uso de dispositivos de suplantación, reemplazo de dichas llaves electrónicas que permitan apertura de cerradura. Estas son las incorporaciones que hace, es decir, por uso de inhibidores, por uso de dispositivos de suplantación, que no sea la llave tanto remota como la de contacto, o el reemplazo de dichas llaves electrónicas. Lo que quiere es básicamente darle un nombre y apellido literal, y aquí aparece la palabra literal. Y por eso traje justamente primero la definición de hurto, ¿no? Para que se entienda, según el Código Penal, el hurto es apoderarse ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena. Para que se entienda por qué hablamos de hurto. Bueno, y acá lo que traje me pareció que iba al caso para entender las citas de lo que significa justamente dentro del Código Penal lo que quiere modificar justamente el diputado Mirabella.
exclusión de medios que caracterizan al robo, fuerza en las cosas o violencia en personas. Estas son dos características también vinculadas a este proyecto. Y en la siguiente placa vamos a entender justamente las citas que mencionaba recién, referidas a por qué él habla de la literalidad a la hora de ponerlo en el proyecto y aclararlo, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente placa y acá la vemos. Acude a, obviamente cuando digo acude hablamos de Roberto Mirabella, y acá abro comillas para que no se interprete que esto es algo que nosotros, o que en este caso para explicarlo yo lo pienso, lo digo, sino que justamente está dentro de los fundamentos escrito de la misma manera, pero para entenderlo. Mirabella acude a que ha quedado desactualizado a la hora de encuadrar las nuevas modalidades delictivas lo que está escrito dentro del Código Penal, puntualmente dentro de este inciso del artículo 163 del Código Penal. Aplicarlo sería forzar la aplicación literal del tipo penal. Vamos a volver a leerla. Aplicarlo sería la literalidad justamente de lo que significa forzar la aplicación literal del tipo penal. Y acá vamos al último textual y ahí sí le voy a dar la explicación para que se entienda precisamente de qué hablamos. En la última placa. Acá, perfecto. La interpretación del mismo tiene un límite que es el sentido literal de los elementos. ¿Por qué yo leí al principio? Claro. Porque la literalidad de los elementos habla de este símil cuchillo del cual yo mencionaba, Claro. porque La ganzúa. está la ganzúa, exactamente. Está explícito que tanto este elemento como otros elementos similares o la copia de la llave son los únicos que a la hora de, vamos a leer el Código Penal, a la hora de la pena de 1 a 6 años de prisión, como lo dice el Código Penal, no aparece un artículo como un inhibidor para que sea juzgado con esta cantidad de años según lo que haya causado. Y ese es el argumento del abogado defensor. Exacto. Es decir, mi cliente no usó ganzúa. Claro, no usó tampoco una llave. no utilizó un elemento similar que puede ser un elemento cortante para abrir un auto, para abrir la herradura de una puerta, para robar y tomar algo que, como dice el hurto, parcial o completamente es ajeno a uno. Bueno, por eso cuando hablamos de literalidad quiere poner el concepto de los inhibidores, que a veces son manejados por software, para que se entienda, dentro de este inciso C del artículo 163 del Código Penal, para que haya prisión de 1 a 6 años para aquellas personas que cometan este tipo de hurtos a través de los inhibidores. Bueno, muy bien. Este es el trabajo que tiene el Congreso. Este es el trabajo de los legisladores. Tratar de despejar dudas, en este caso, en el caso de modificaciones de código, despejar las dudas que le puedan llegar a tener los jueces a la hora de tener que interpretar la ley. Porque es verdad que si el abogado defensor le dice al juez, mire, mi cliente no usó ganzúa, no usó una llave, copia de una llave, no usó un elemento punzante para abrir el auto, simplemente tenía un aparato en la mano que casualmente permitió bloquear la llave que tenía el dueño del auto. Y ojo, porque y entonces no le quedan elementos al juez para poder condenarlo a esa persona por la cantidad de años que tiene que condenarlo. Claro, y me parece que este es uno de los tantos proyectos que van a venir y que ya están de aquí en adelante, entendiendo que las tecnologías y sobre todo pensando en la inteligencia artificial pueden traer muchas consecuencias de este tipo también. Entonces me parece que, tal cual lo dijo Mirabella, o lo dice Mirabella en su proyecto, en sus fundamentos, alguna legislación como esta puntualmente ha quedado desactualizada. Entonces me parece que se van a presentar varias iniciativas en este sentido o por esta onda referida a la actualización, la incorporación de conceptos o básicamente de elementos. Claro. Acá no hablamos solamente de algo que va por el aire, sino de elementos puntuales que hoy en día no están en la legislación. Bueno, uno tendría que pensar que estos proyectos cruzan y dejan de lado cualquier especulación ideológica. Son transversales. Son transversales que me parece que rápidamente
la comisión de legislación penal, la comisión que tiene que abocarse a asuntos constitucionales, el que sea, rápidamente tendría que resolverlo. Ojalá así sea. Lo que sí es cierto es que, lo que nos venía contando Gonzalo, es que esta es un nuevo intento. Porque sí, claro, lo que busca es precisamente renovar la presentación de un proyecto que no tuvo éxito en su intento anterior, ¿no? Entonces, ahí es donde, mientras sucede esto, nos encontramos primero, posiblemente, muchos expedientes judiciales con fiscales que, por la parte de la acusación, avanzan en un señalamiento, y después viene el tema de la caracterización penal del hurto y esta prueba específica, cómo se caracteriza y si es finalmente considerado una herramienta para llevar adelante el delito, o si directamente por una interpretación y desactualización del Código Penal, finalmente la hora de la sentencia no llega, ni tampoco la hora de una acusación eficiente. Bueno, ojalá que sea este año, porque este año venimos con una actividad que lo reflejábamos hoy cuando el propio presidente de la Cámara de Diputados, en el agasajo a los periodistas, hablaba de la intensa actividad de la Cámara. Sí. Y la intensa actividad en las comisiones. Y es este año interesante e importante de avanzar con este y muchos temas, porque ya después, el próximo año, ya empieza un año electoral. Entonces, el año electoral, por lo general, sucede en todos los gobiernos. Sí, señor. Uno puede pensar que también va a suceder en el gobierno actual del presidente Javier Milei. El año electoral baja la actividad parlamentaria, porque los legisladores están también en su campaña. Totalmente. Entonces, obviamente, el tiempo que les quede, y bueno, será para discutir los grandes temas, como es hoy la ley de bases, las medidas fiscales, será el presupuesto o será ahora la movilidad jubilatoria. Pero estos tiempos permiten discutir esos temas, pero además otros, ¿no? Sí, fíjate que venimos, Fer, de una semana donde continuó el debate muy firme respecto a la reducción posible de la jornada laboral. Sí. Tenemos una semana con 4 ejes más o menos puntuales. Ludopatía en jóvenes, con 2 comisiones que van a estar, en realidad compete a 4 comisiones en total, pero son 2 reuniones puntuales que van a tratar lo significativo con las ciberapuestas y la ludopatía en jóvenes. Nuevamente se convoca a la Cámara de Diputados a invitados de familiares, de víctimas de la violación de derechos humanos en época de pandemia, un tema que golpea mucho al gobierno de Alberto Fernández. No hace mucho tiempo volvió a hablar el ex ministro de Salud en una entrevista referido a si hubo o no un vacunatorio VIP. Y también hay que poner el punto en el Mercosur y las relaciones internacionales. Y sobre todo, Fer, y el plato fuerte, el martes 1:30 de la tarde está convocada Sandra Petovelo, nada más y nada menos, a la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. Intensa actividad ya nos anticipa Gonzalo para la próxima semana en esta Cámara de Diputados de la Nación. Punto final al análisis del día de hoy. Claudio, gracias. A usted, señor. Gonza, gracias. Gran placer, buen fin de semana. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue el análisis. Gracias, nos reencontramos. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos, noticias sin límites.